Le presioné el botón que no era, pero mientras dudas de la tarea, que es a lo que venimos hoy. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí, bueno, yo tengo unas cuantas. En la, o sea, en la 10, o sea, todavía no hemos visto lo que se dice ahí, entonces, tú o la maestra van a hacer lo que demuestren eso para lo que lo necesitamos. Ah, Ok. claro, la parte de subespacios vectoriales. Bueno, Ujú. de hecho en la 10 Digo, sí, la 10 no, eso ya, sí, lo de los subespacios. ya toda la parte de subespacios los va a ver Adriana a partir de mañana. Pero así a grandes rasgos, la noción de subespacio viene de eh, un subconjunto de un espacio vectorial que sigue cumpliendo, que es un espacio vectorial. Entonces, hoy estamos viendo dudas. Y entonces, ¿qué es un subespacio? Lalo, yo no puedo ver la pantalla. Bueno, tu pizarroncito. Yo tampoco como que Ah, se claro, quita. es que cuando abro el chat se pasma la pantalla. Es como si estuviera abriendo otra aplicación. Ah, detesto esta nueva interfaz. Un subespacio vectorial, W, vamos a llamarle, es un subconjunto de B con B, un K espacio vectorial, tal que W también es espacio vectorial. Esa es la propiedad que cumple. O sea, básicamente un espacio vectorial no es otra cosa más que un subconjunto de un espacio vectorial que sigue siendo espacio vectorial. Y ahí mismo hicieron la pregunta de subcampo y es la misma noción. Un subcampo, no sé, eh, L es un subconjunto de K con, bueno, K campo, tal que, pues L también es campo. Entonces, esas son las dos nociones importantes que se necesitan. Y hasta donde vi, solo en el 8 se pide que prueben que algo es subcampo, digo subespacio. Y que sea subespacio, lo voy a decir como muy rápido porque es algo que va a formalizar Adriana mañana. Eh, la noción de espacio, subespacio vectorial va a pedir tres condiciones. Una es que el cero del espacio vectorial esté en W, porque en la misma tarea les piden probar que revisen que este cero es único. Entonces, si fuera otro cero el que cumpliera para W, tendríamos el cero de W que estaría en W y a la vez estaría en B y tendríamos el cero de B. Entonces no sería único. Pedimos esto, pedimos que la suma sea cerrada, es decir, que W1 más W2 se quede en W y que alfa por W1 se quede en W. ¿Esto cómo va a pasar?
la suma va a ser la de B restringida a W. Esa notación está un poco rara, pero esto lo único que dice es toma la suma usual y va a ir únicamente de W, cruz W, a B, ¿no? O sea, la suma restringida, esta notación de aquí es que te está restringiendo a un subconjunto. Te dice, ocupa la misma definición que tienes, pero solo aplícasela a elementos de W. Entonces, si esta suma es cerrada, pues aquí vamos a completar que en vez de que vaya de W cruz W a B, va a ir de W cruz W a W. Y lo mismo va a pasar para el producto, ¿no? Para el producto por escalar o acción, como también se le llama, pues vamos a tener que restringirlo a W. Entonces, de nuevo va a ir de W cruz W. Ah, no es cierto, va de W cruz el campo. Y en particular regresa, en general regresa a B. Pero nosotros queremos ver que regresa a W para que cumpla que eso es un subespacio vectorial. Únicamente con esas tres propiedades, ustedes pueden ver cuando algo es un subespacio vectorial, es decir, un subconjunto del espacio vectorial que sigue siendo espacio vectorial. ¿Sí? Entonces eso es como un hint para el 8 mientras, ya que Adriana hasta mañana lo va a profundizar. Dada la nueva interfaz de Meet, si pueden hablar, se los recomiendo totalmente porque de verdad no puedo ver el chat. O sea, puedo entrar al chat, pero eso implica que dejen de ver la pantalla. Luego, si quieres, yo te digo lo que pongan en el chat, para que no Te lo estés ahí. agradecería bastante. Entonces, ¿hasta aquí Y, dudas de esto? no, y en el subcampo, ¿tenemos que demostrar las del campo o también tiene como nada más así poquitas? No, ahí es que esa prueba es una prueba constructiva. Entonces, voy a borrar la parte donde defino rápido que es un subespacio vectorial. Esa prueba es una prueba constructiva, es decir, que tenemos que ir construyendo. ¿Qué nos dice? El ejercicio en sí dice, prueba que todo subcampo de C contiene a Q, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que tomarnos? Hay que tomarnos un subcampo de C y ver que Q está contenido en él. Entonces lo vamos a hacer de forma arbitraria. Sea L, no sé, para seguir la notación del de abajo, que pues me la inventé, sea L un subcampo de C. ¿Y qué vamos a querer hacer? Ya que es una prueba constructiva, ¿puedo borrar aquí abajo? Sí, Sí, Pues como su nombre lo dice, al ser una prueba constructiva, pues tenemos que ir construyendo a los enteros dentro de este subcampo. Entonces, ¿a quiénes pues tendríamos que construir primero? Que creo que estoy odiando muchísimo esta interfaz. Nueva.
Ok, estoy odiando demasiado esto porque se está desenfocando. ¿Quiénes son los primeros elementos que tendríamos que ver que están en L para empezar a construir a Q? 0 y 1. Exacto, ¿no? Lo primero que necesitaríamos es al 0 y el 1. Entonces, pues notemos que el 0 y el 1 están en L. ¿Por qué? Pues por definición de subcampo, ¿no? Exacto, ¿no? Porque es un campo, pues tiene el neutro aditivo, que tiene que ser el mismo de C. Entonces, pues es el 0 usual. Y el 1 es nuestro inverso multiplicativo, ¿no? De C. Entonces, automáticamente está el 0 y el 1. Y ahora, esto implica que eh, los naturales están contenidos en L. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer una construcción a partir de los 0 y 1 para, bueno, ir construyendo a los naturales como grupo abeliano. Pues básicamente porque sabemos que es cerrado bajo sumas, ¿no? Por ser subcampo. Entonces, al ser cerrado bajo sumas, va a estar el 1, va a estar el 2, va a estar el 3 y de esa forma vamos a construir a todos los naturales. Y entonces aquí ya vimos que los naturales realmente sí se quedan contenidos en L. Lo mismo vamos a tener que hacer para Z y después para Q. Y entonces cuando ya veamos que Q está contenido en L, pues ya acabamos. ¿Sí queda claro cuál es la idea de la prueba? O sea, por dónde tienen que irse. Ya tenemos la primera parte, que es que ya tenemos a los naturales. Entonces, ¿de qué se tienen que agarrar? De las propiedades de que L es un subcampo. Es decir, que pues es un campo contenido en otro campo. ¿Sí queda clara esa prueba? Bueno, la idea de esa prueba no les puedo hacer el ejercicio porque es parte de la tarea que tienen que entregar. Sí, está claro. Para los demás que dicen, A mí no me queda tan claro por qué los naturales están contenidos en L. porque ¿Me el lo podría hecho, repetir? sí, claro, el hecho de que esté el 1 Ajá, implica que está el 1 más 1, ¿no? ajá. O sea, de que esté el 1 va a implicar que el 1 más 1 esté en L. ¿Por qué? Porque la suma es Por- cerrada por ser subcampo. Ajá. Pero pues esto implica que el 2 está en L. Y Ah, que va, el va, 2 va. esté en L va a implicar que el 2 más 1 esté en L otra vez. Ah, Y ok. esto va a Sí, implicar sí, pues que sí. el 3 también se quede, ¿no? Va. Y de esa Sale, forma gracias. vas a construir a todos los naturales dentro de L. Ya después pues tienen que Vale. construir a los enteros y por último construir a los racionales. Y con eso ya van a probar que pues todo subcampo de C contiene a Q. Ah, ok. Gracias. De nada. ¿Más dudas de la tarea? Hola, bueno, yo sí tengo una pequeña duda. ¿Con cuál? En el ejercicio, ¿cómo se dice? Que tenemos que checar que V son, bueno, bueno, son funciones que van de R en R, tal que F son continuas. Ok. La integral de 0 a 1 de F de X es igual a 0. O sea, solamente se tiene que checar para ver que es un R subespacio vectorial las operaciones que nos dio Adriana, ¿no? Pero para ver lo del neutro aditivo se tiene que ver que f de x más la suma de su integral, que va a ser a 1 de f de x, tiene que ser igual a 0.
A ver, estamos hablando del 6. Tenemos funciones continuas. Y tales que su integral van a dar al 0, ¿no? Cuando evalúas de 0 a 1. ¿Y cómo definimos las operaciones? Bueno, más bien, ¿cómo definió Adriana las operaciones? Pues definió F, lo definió de forma aditiva, ¿no? Esto, bueno, lo voy a poner al revés, es F de S más G de S. Entonces, esa es la operación que estamos usando y dice que alfa por F de S es igual a la nueva función alfa F aplicada en S. Y entonces dices que el problema está en el inverso aditivo, ¿no? Sí. Exacto, es que otra operación, bueno, más bien, supongamos que tenemos f una función. Supongamos que tenemos f que está en, ella le llama b. Y queremos otra función tal que nos regrese el cero. Pero para eso, pues primero ya tenemos que saber quién es el cero, ¿no? ¿Quién es el cero de este espacio vectorial? La integral de f de 0 a 1. No, 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 no. Esa es una condición que te está cumpliendo los elementos para estar dentro de. Pero tus elementos son funciones, entonces tu cero tiene que ser una función Sí, que te cumpla eso, ¿no? sí. Entonces, ¿qué función te va a cumplir para que sea tu cero? Mm, O sea, las condiciones para que f esté en B es que f es continua y la integral de 0 a 1 de f de x es igual a 0. Esas son las dos condiciones. Entonces, cada vez que tú te tomes un elemento en B, va a cumplir que es continua y que su integral evaluada de 0 a 1 es 0. Más no te dice que el 0, como tal, como elemento del campo, va a ser tu neutro aditivo. Entonces, primero tenemos que encontrar quién es el neutro aditivo. ¿Quién sería el neutro aditivo de este espacio? La constante 0. Sí, pero visto como función, ¿no? Ok. Entonces tendrías que tu neutro aditivo, pues tiene que ser una función para que cumpla que es una función que sea continua y que su integral vaya a dar a 0. Entonces, pues vamos a elegir a f idénticamente 0. Es decir, que para todo punto de R, la función sea 0. Lo que conocemos, ¿no? La función 0. Pues esta función siempre es continua y su integral siempre nos va a dar 0. Por lo tanto, aquí sabemos que al menos esto está en B. Habría que probar que pues es el neutro aditivo. ¿Sí? Sí. Entonces faltaría probar que eh, si G de S está en B, entonces F de S más G de S es igual a G de S más F de S, que esto es igual a quién? A G de S de nuevo, ¿no? Sí. Y entonces ahí ya ocupas cómo se define la operación. ¿Qué te va a decir? Ah, pues F más G de S, ¿quién va a ser? F más G aplicada en S, que es esto de aquí, pues va a ser la función 0 más la G evaluada en S. ¿Y esto quién es? G de S. Aquí se me fue esto.
Y ya está, ¿no? Ya vemos que sí es el neutro aditivo. Ahora tendríamos que ver que pues existen funciones tales que eh, al sumarlas con otras nos regresa la función idénticamente cero. Entonces creo que tu duda venía de justo que no estabas definiendo bien el neutro aditivo. Sí, me confundí. Fue por eso. Entonces aquí pues para los inversos aditivos pues tendrías que encontrar o ver que existe f, bueno, ya básicamente te estoy diciendo quién es f a la menos 1, tal que f más f a la menos 1 te da quién, la función f idénticamente cero. Entonces tendrás que encontrar para cada f una función que sea continua y que su inversa sea cero, tal que al sumarlas te regresen la función idénticamente cero. Entonces, pues ahí ves básicamente agarrarse del curso de cálculo 1 y de cálculo 2. O sea, en todos estos ejercicios de espacios de funciones continuas, de funciones integrables, de funciones a secas, tenemos que agarrarnos de los conocimientos que tenemos de cálculo para poder usar las propiedades correctamente. Sí. Entonces, por ejemplo, por lo que sabemos de cálculo, pues ya sabemos que la función idénticamente es cero, ya sabemos que su integral es cero, y justamente para irlas probando nos vamos a ir agarrando poco a poco de esas propiedades, ya que el hecho de que f sea continua te da muchísimas cosas. Y pues también tienes propiedades interesantes respecto a la integral. Entonces ya de ahí es cuestión de que se agarren de esas propiedades y vayan viendo por las propiedades de espacio vectorial. Ya. Muchas gracias. De nada. Voy a abrir el chat. Entonces, ya, sí puedes ocupar de forma rápida, ya que supongo que se anuncio de una vez para los que ya la quieran ocupar en su tarea. No la voy a probar, eso es algo que van a hacer en clase, pero al menos se las menciono. Ley de cancelación. Cancelación. ¿Qué nos dice la ley de cancelación? Pues como podríamos esperar de lo que conocemos de la ley de cancelación en otros conjuntos, eh, la voy a definir para la derecha y ojo, también se vale para la izquierda agarrándonos de que los espacios vectoriales son conmutativos. Entonces la voy a mencionar únicamente para la derecha y dice sean X, Y, Z elementos de BK espacio vectorial. Algo importante es que a veces, dependiendo que cómo lo quiera escribir, puedo decir BK como espacio vectorial o puedo decir B, un K espacio vectorial. Entonces, para que a veces esta notación no los vaya a confundir. Entonces, tenemos tres vectores en nuestro espacio vectorial, tal que X más Z es igual a Y más Z. Entonces, pues como lo menciona la ley de cancelación de la derecha, podemos olvidarnos de la Z y podemos concluir que X es igual a Y. Sí, eso es lo que dice la ley de cancelación por la derecha. Pues para la izquierda es lo mismo, solo que vamos a tener Z más X y Z más Y.
y vamos a concluir exactamente lo mismo, solo que vamos a cancelar por el otro lado. Entonces, para el 3 sí, ya pueden ocupar la ley de cancelación. Por la derecha o por la izquierda, por donde les guste. No hay problema. ¿Más dudas de la tarea? Hay una cuestión igual que les voy a mencionar antes de que se me olvide respecto a la anotación, que no me di cuenta hasta que me preguntaron ayer. En el ejercicio 2 tenemos a un vector 0 y a un vector O. Entonces, por lo que me dijo el otro ayudante, el vector 0 es el del campo y el vector O es el del espacio vectorial. O sea, es el neutro del campo y va a ser el neutro aditivo de B. Igual este es el neutro aditivo de K. Sí, para que lo tomen en cuenta. Dice, Es en el inciso B. dice Neftalí que no entiende qué se pide en el 5. Ok. En el 5, ayer en clase, estaban probando, estaban más bien hablando del espacio de polinomios, ¿no? Pero el de grado n. ¿Quién es ese espacio? Pues el espacio de polinomios de grado n van a ser, depende de la notación, aquí primero ponemos el campo sobre el cual vamos a trabajar, kn de una variable. ¿Estos quiénes son? Pues son los polinomios, eh, pues básicamente vamos a ponerlo bien. Son desde A0 más A1x más hasta ANX a la n, tal que ahí está en K para toda I en nuestro conjunto de índices, ¿no? Entonces los polinomios de grado n de una variable con coeficientes en K es este conjunto. Y ustedes estaban viendo que este conjunto junto con K campo es un espacio vectorial, ¿sí? Ahora lo que les pide el ejercicio 5 es que prueben que el espacio de polinomios como tal, es decir, sin tener una restricción o un tope de grado, es un espacio vectorial. Es muy parecido al 5, solo tengan en cuenta que en el espacio de polinomios general, es decir, el que no tiene aquí esto, aquí sigue. No voy a borrar para que tengan en cuenta la definición, pero aquí va a ir un más y va a haber puntitos. Y no tiene un tope, no tiene un grado máximo. Entonces es muy parecido a lo que están haciendo en clase de ir probando todas las propiedades del espacio vectorial, pero ahora teniendo en cuenta que nuestros polinomios no tienen n más 1 entradas, sino tienen n entradas con n en los naturales. Son infinitos. O bueno, básicamente podemos decir que tienen entradas infinitas. ¿Sí? Entonces debemos comprobar que es un espacio vectorial. Exactamente. Entonces, como les comento, es muy parecido a lo que está haciendo la maestra, solo tengan en cuenta que lo que está haciendo Adrián en clase es ver que el espacio de polinomios de grado n es un espacio vectorial, que es un caso particular de este espacio vectorial grandototote. Gracias. De nada. Y preguntan del 10 también. Menciona, bueno, ¿qué dice el 10? El 10 dice que se define algo en clase que es el espacio de matrices. Entonces voy a borrar aquí arriba.
y se define el espacio de matrices de n por m. Entonces, tenemos el espacio de matrices de n por m con coeficientes en los reales, con las sumas usuales. Suma y producto usual, es decir, el que vimos en clase. De hecho, lo vimos en la ayudantía. Te dice, eso ya probamos que es espacio vectorial. Esto ya lo sabemos. Y ahora te dice, ¿qué pasa si n es igual a m y definimos una nueva suma? Y si no me equivoco, también un nuevo producto. Ah, no, solo define una nueva suma. ¿Cómo lo define? Pues obviamente esto tiene que ir de las matrices de n por n, porque n es igual a m, con coeficientes en R, cruz las matrices de n por n, con coeficientes en R, y dice, bueno, esto va otra vez a las matrices de n por n, con coeficientes en R, y te dice si A y B están en las matrices de n por n, con coeficientes en R, entonces A suma con circulito B es igual a A transpuesta más B transpuesta. Y te pregunta, si tomas las matrices de n por n con coeficientes en R, la suma que acabamos de definir, el producto que tenemos de las matrices, te dice, ¿esto es espacio vectorial? O sea, solamente debemos de probar que cumple todas las propiedades de espacio, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, no sabemos si es o no es espacio vectorial. Entonces lo que te dice es, tenemos ahora nuestra nueva operación. ¿Es espacio vectorial? Si sí lo es, pues hay que probar todas las propiedades de espacio vectorial. Si no lo es, pues hay que dar qué propiedad truena, ¿no? O hay que dar, pues, básicamente un contraejemplo de alguna propiedad que no se cumpla. Eso es lo que hay que hacer en el 10. Voy a abrir el chat. ¿Sí? ¿Queda claro qué hay que hacer en el 10? O sea, sí, demostrarla, o sea, sí es espacio demostrarlo con la nueva, o sea, como pues le dieron una nueva definición a la suma, ¿no? Pero qué es la matriz transpuesta? O sea, Ah, no. claro. Eso para los que quieran viene en las notas que estoy haciendo, uno que ya tengo hechas más bien. Entonces, si las quieren, manden un correo. Pero, en general, bueno, voy a hacerlo para el caso de 2 por 2 y luego lo extendemos. Si tenemos A11, bueno, más bien con letritas así a secas, A, B, C y D, cuando le aplicamos la transpuesta, te dice intercambia renglones por columnas. Entonces, ¿qué va a hacer? Si tenemos este renglón que es el de AB, te dice ahora hazlo columna. Entonces te va a quedar aquí AB. Y luego tenemos este renglón que es el CD y te dice pues hazlo columna otra vez. Y te va a quedar el CD. ¿Sí? Eso es transponer una matriz. Intercambiar renglones por columnas. Ah, ok, ok. Entonces, en general, si tomamos a una matriz A que está en M por N, no, en N, solo podemos transponer las cuadradas, eso es importante, y que sea cerrado.
Si tomamos la entrada A y J de la matriz, pues al transponerla, pues vamos a tener que cambiar los subíndices. Y esto va a ser la A, J, I. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace una transpuesta, la operación transponer en general. Te intercambia los subíndices de entrada. ¿Qué hubiera pasado en este caso? Pues si lo hubiéramos puesto así con subíndices, sería la 1, la 1, 1, A1, 2, A1, 3, ¿no es cierto? A2, 1 y A2, 2. Y te dice, pues intercambia el orden. Y entonces el A1, 1, pues sigue siendo el A1, 1. El A1, 2 pasa a ser el A2, 1. El A2, 1 pasa a ser el A1, 2. Y el A2, 2 se queda como el A2, 2. Y si se dan cuenta, hace lo mismo que hicimos en el de arriba. Intercambió estos dos. Entonces, eso es lo que hace la transpuesta. Y antes de que acabe, César menciona que no entiende el 7. El 7 tenemos R con la suma usual de números reales y nuestro campo es el K. Ok, es una pregunta muy parecida justamente al 10. Voy a borrar aquí arriba. Te dice otra vez, nosotros tenemos a nuestro espacio vectorial B igual a los reales con la suma usual. Y ahora en vez de modificar la suma como hicimos en este, vamos a modificar el producto. Y estamos pensando que nuestro campo son los complejos. Y entonces te dice ahora nuestro producto, circulito, bolita, puntito con circulito, pues tiene que ir desde el campo reales cruz el campo, que es C, a los reales. Y te lo define como W.bolita B, bueno, X, igual a quién, a la norma de W por X, donde quién es la norma de un complejo. La norma de un complejo se define como la raíz de A cuadrada más B cuadrada, donde pues asumimos que W al ser complejo se ve de la forma A más BI, ¿sí? Entonces se está definiendo esta nueva operación. Y la pregunta vuelve a ser la misma. Si ahora tomamos R, la suma usual de R y la operación que acabamos de definir, pues ese espacio vectorial aquí sería sobre C. Sí, Entonces, igual sería mostrar las propiedades. exactamente, ¿no? Es de nuevo lo mismo que en el 10, es ver si se cumplen las propiedades. Obviamente, al ser la suma usual, pues nosotros ya sabemos que las propiedades de la suma te las va a cumplir. Porque R y con el campo C, pues va a ser un espacio vectorial. Lo que nos tenemos que preguntar es si cumple las de el producto o la acción. De igual manera, en el 10 de las matrices, pues nosotros ya sabemos que las propiedades con el producto las va a cumplir porque es el usual de ese espacio vectorial. Entonces habría que preguntarnos qué va a pasar con la suma. Entonces es un ejercicio muy parecido al 10. O sea, básicamente es fijarse en las propiedades y ver si todas cumplen o hay alguna que no cumple. Dice Alan que si puede usar la desigualdad del triángulo, porque la usó en un inciso. Eh, de este mismo, Alan, pues sí, es una propiedad de los complejos. Supongo que lo usaste con las normas, ¿no? Es una propiedad que obtienes cuando hablas de normas, entonces, sí puedes ocuparla. Y más dudas, una última duda antes de que acabe la clase. Tengan en cuenta que también el jueves
pues va a ser para resolver dudas de la tarea porque ya la tienen que entregar el sábado. Yo te quería preguntar del 6, pero pues creo que ya no va a dar tiempo. ¿Qué dice el 6? Ajá, ¿cuál era la duda del 6? Voy. Es que, o sea, hay que demostrar que es continua o nada No, más, o hay que hacer algo más, o qué onda. no, lo que les mencionaba justo al inicio de la clase es Ajá. que nosotros ya sabemos que nuestro espacio son aquellas funciones que van de R a R, tal que f es continua y la integral de 0 a 1 de f de x es igual a 0. Entonces, lo que nosotros sabemos de nuestro espacio, es decir, nuestros elementos del espacio, van a ser funciones que van de R a R, que son continuas y que su integral evaluadas de 0 a 1 es 0. Entonces, estas son propiedades que tú tienes de los elementos. Lo que tienes que probar son las propiedades de espacios vectoriales. En este caso, Adriana definió la suma de f de s más g de s igual a f más g evaluado en s, y el producto lo definió como alfa por f de s igual a alfa f evaluado en s. Es decir, ¿qué sabemos de f de esa g? Sabemos que ya son funciones continuas y que su integral evaluada de 0 a 1 es 0. Eso ya lo sabemos por el hecho de que están en B. Lo que hay que probar es que las propiedades de espacio vectorial, que es cerrada, que esta suma es cerrada. Es decir, que si nosotros tomamos dos funciones continuas y que la integral de 0 a 1 de la función nos dé 0, la suma pues sigue siendo una función continua y la integral sigue siendo 0 evaluada del 0 a 1, que es asociativa, que es conmutativa, la existencia del neutro, la existencia del inverso, y pues también las mismas propiedades para el producto, ¿no? Ver que multiplicar por este alfa, pues sigue siendo una función continua y la integral sigue siendo 0, que sea asociativo, que tengamos las dos distribuciones, que tengamos un neutro multiplicativo. Entonces, es probar las propiedades del espacio como tal de espacio vectorial, pero teniendo en cuenta que ahora nuestros elementos son funciones y no son cualquier tipo de función, son funciones que son continuas y que aparte su integral de 0 a 1 es 0. ¿Sí? Entonces hay que agarrarnos de propiedades pues completamente de cálculo. Sí, exacto. Bueno, gracias. Entonces, por ejemplo, el producto es cerrado, ¿no? Directamente, porque si esto es continuo, multiplicar por un escalar la función sigue siendo continua. Propiedad de nuevo de cálculo 1. ¿Y qué va a pasar cuando tomemos la integral de 0 a 1 de alfa f de x? Pues nosotros sabemos que el escalar sale, ¿no? Por cálculo 2. Entonces va a ser la integral de 0 a 1 de f de x. Y esto es 0 por alfa. Y esto es 0. Entonces ya con eso sabemos que el producto es cerrado. ¿Qué va a pasar cuando tú tomas la suma de continuas? ¿Qué va a pasar cuando tomemos la integral de f más g? Pues de nuevo, ¿no? Suma de continuos es continua, la integral se abre, entonces sigue siendo cerrado. Hay que estar ocupando ese tipo de cositas de cálculo eh, para, para ir tirando poco a poco, o bueno, más bien no tirando, sino probando poco a poco las propiedades de espacio vectorial. O sea, en cada una de las propiedades tienes que seguir viendo que sea cerrado y que, bueno, que cumpla que la Bueno, integral. más bien basta con que probemos que la suma es cerrada y el producto también es cerrado, ¿no? Ajá. Son dos propiedades que se dan para ver que es un espacio vectorial, ya después no te pide que sea cerrado.
te pide que asocie, que conmute. O sea, el hecho de que ya la suma y el producto sean cerrados, ya te asegura que pues Ok, a la o sea, hora ya que puedes tú hacer las demás asocies sin con... necesidad ¿Vale? o sea, ya puedes probar la conmutatividad, todas esas sin la necesidad de checar Claro, que la porque ya integral sea probaste que la cero y suma y el que producto es eso es, cerrado, ¿no? ok, sí, va. Sí, ahí. Bueno, gracias, Leo. Gracias, Lalo, que hasta luego.